un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname,
¿Qué tal? Dios les bendiga mucho otra vez en este martes tan hermoso, algo lluvioso, pero hermoso día para bendecir el nombre del Señor. Lo que siempre digo, buenas noches para ustedes, buenos días para mí. Hoy traigo una palabra bien interesante, es una palabra para el liderazgo. Quiero que la escuchen con mucha atención. Esta palabra ya la había ministrado en la iglesia, pero alguien dijo, Spurgeon dijo, si un mensaje no fue digno de haber sido predicado una vez, tampoco es digno de haber sido predicado otras veces. O sea, más bien dicho, quiso decir, si un mensaje fue digno de ser predicado una vez, es digno de ser predicado todas las veces que pueda. La palabra de Dios de este día va a ser una ayuda tremenda para nuestro liderazgo. Así que escúchenla con atención. Voy a hablar en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Son 3 pasajes en Jeremías. El primero es 1:10 de Jeremías. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. ¿Correcto? Y también la palabra de Dios en Jeremías 3:15 dice lo siguiente, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y Jeremías capítulo 15, y con esto ya termino en los versículos precisos, dice Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás con mi boca. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Señor, Dios mío, permíteme que esta palabra sea predicada con toda libertad, a que tu Espíritu Santo me ayude, me muestre, me dé gracia, me dé alegría para ministrar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a las personas que están detrás de esa pantalla. En el nombre de Jesús, los cubro con la sangre de Cristo y los bendigo. Gracias, Padre Santo, por todo. Amén y amén. Gloria al Señor. El título del mensaje de esta noche es el siguiente: creando una cultura intencionalmente, o sea, a propósito, creando una cultura intencionalmente. ¿Sabe? No deberíamos olvidarnos de las capacidades que Dios le dio al hombre en el libro de Génesis. Es en ese libro donde Dios le da capacidad de que el hombre sea señor, que enseñoree. Es allí donde Dios los bendijo y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoría sobre ella. Por eso que en el libro de Jeremías Dios especifica algo tan claro. Es cierto que en el Génesis el hombre pierde gran capacidad de todos esos atributos que Dios le entrega en la bendición, pero es en el libro de Jeremías, en el llamamiento especialmente, que Dios le vuelve a decir a Jeremías, mira Jeremías que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. O sea, Dios cuando llama a una persona lo pone sobre, y no solamente lo pone sobre reinos, sino sobre naciones. Y fíjese usted, ¿para qué lo pone? Para arrancar, para arruinar, para destruir y para derribar. ¿Por qué estos 4 elementos primero? Porque el hombre va a tener que deshacer un montón de cosas que el príncipe de este mundo ya sembró. O sea, hoy vamos a hablar en alguna medida de siembra. Pero esté muy atento porque va a ser algo especial. O sea, cuando el hombre cuando el hombre en Dios vuelve nuevamente, encuentra que el maligno sembró, puso cizaña en la tierra. Entonces el hombre va a tener que arrancar esa cizaña, arruinar, destruir todo lo que el maligno ha hecho y derribar todo lo que el maligno ha preparado. Y después le da 2 elementos más. Le dice que tiene que edificar y plantar. O sea que los 6 elementos que son arrancar, destruir, derribar, arruinar, son para destruir lo que el maligno ha hecho,
Pero también la Biblia dice que le dio capacidad de edificar y de plantar, o sea, de sembrar y de cultivar. En Jeremías 5:19, Dios le dice al hombre, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. O sea, estos tres referentes, estos tres versículos, en alguna medida van a hablar de lo que este mensaje quiere decir hoy. Y el capítulo 3, versículo 15, dice que el Señor dice, te daré pastores que tengan ciencia e inteligencia. ¡Qué trabajo! Porque es un trabajo tremendo. El ser pastor es un trabajo de sabios, aunque muchos no lo somos, pero es un trabajo de hombres de ciencia e inteligencia. Yo traté de encontrar la palabra ciencia, significa conocimiento y saber. E inteligencia, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. O sea que nosotros los líderes, los hombres de Dios, deberíamos ser hombres con ciencia, deberíamos ser hombres con conocimiento en todas las áreas, con saber de parte de Dios, pero también deberíamos ser hombres tan capaces con inteligencia y tener la facultad, una mente que permita aprender, entender, razonar y tomar decisiones y ser cabales en lo que nosotros vamos a hacer. Después que dije todo esto, después que hablé de todos los elementos que Dios nos dio, ¿no? Voy a hablar de que cuando Dios llama al hombre con propósito, le pone propósito. Cuando Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, de una tierra pagana, lo llamó con la idea de que él tenga una cultura diferente, algo diferente. Abraham va a ser el primer hombre que va a manejarse con fe, con esa fe gloriosa, y su fe va a ser monoteísta, va a ser en un solo Dios. Hasta ese tiempo los pueblos tenían varios dioses, pero esta vez él tiene que tener un solo Dios. Y también le va a presentar el territorio de la nación que él va a formar. Por eso le dice ahora, levanta tu vista, mira hasta allá, al norte, sur, este y oeste, toda esa tierra te la daré. Y allí es donde Dios va a sentar a Abraham para que Abraham crea una nación con una cultura completamente diferente. Todos los pueblos se van a adherir o deberían adherirse a esa cultura, porque esa va a ser la cultura del reino de Dios. Dios va a poner la cultura sobre la tierra y ha elegido un hombre. Fracasó nuestro padre nuestro padre Adán, y de aquí en más Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos y Dios decide establecer, plasmar la cultura del reino de Dios en la vida de ese hombre, para que ese hombre sea el modelo en fe, sea el modelo en forma de adorar un solo Dios y sea el ser el cual va a tener conocimiento de la tierra que Dios le va a proveer. Israel debe ser el modelo de parte de Dios para las naciones. Por eso fue puesto en el centro de la tierra, en la famosa media luna fértil. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios para Israel? Implementar la cultura del reino de Dios. Israel debería hacer que todos los pueblos se conviertan a la fe de Israel, que sigan el razonamiento del pueblo de Israel. Por eso le dice Jeremías, que ellos se conviertan a ti. Israel iba a ser la luz de las naciones y los pueblos andarían en pos de Israel. Todos sabemos que no fue así. Todos sabemos que Israel se apartó en dioses paganos y buscó dioses con imagen, porque Dios es espíritu y verdad. Dios no puede ser retratado en una imagen, nada puede ser retratado en una imagen, nada de Dios, más bien dicho. Pero Israel se equivocó, no supo implementar el propósito. Y de ahí en más, como Israel se equivoca, viene mi Señor Jesucristo y Él forma la iglesia. La iglesia es un pueblo llamado afuera que tiene la cultura del reino. Y es gente que Dios llama y lo llama a vivir apartado con la cultura de un reino nuevo.
¿no? Que tiene otro interés. Por eso cuando usted dice vamos al culto, la palabra culto también deriva de la palabra cultura. O sea, vamos a recibir cultura de Dios. Vamos a recibir la ética de Dios para nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Que no nos movemos con la cultura de la tierra, la cultura pagana. Tenemos una cultura del cielo, una cultura espiritual. Fue por eso que nuestro Señor Jesús, teniendo 12 años, dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuál era el negocio el cual Jesús venía a establecer a esta tierra? Plasmar una nueva cultura, la cultura del reino. Ustedes tienen que saber que el príncipe de este mundo impuso una cultura, la cultura de la maldad, de la desobediencia, de la mezquindad, del afano, de la tristeza, del dolor, de la depresión, de la desesperanza. Jesús traía una nueva cultura, era plasmar la cultura del reino. ¿Vieron ustedes que él dijo: oíste que fue dicho? Pero yo digo, o sea, yo traigo algo más profundo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, perdoná a tu enemigo, orá por el que te persigue. Él trajo una cultura completamente superior. Ahora, él vino a sembrar un nuevo estilo de vida. Él era completamente diferente. Él razonaba completamente diferente. Él vino a crear una nueva mentalidad en nosotros. Ahora, ¿cómo está compuesto el reino de los cielos? Es importante saber que el reino de los cielos hay un Padre y hay un Rey soberano. Hay un Hijo perfecto que es Dios y es hombre, ¿no? Y dado en sacrificio en la cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades. Y el bendito Espíritu Santo, que va a ser nuestro guía, que va a ser nuestro ayo, que nos guía a la presencia del Padre y que nos llena de poder. Ahora, es muy importante que yo les aclare, hermano, para que usted entienda mejor esta situación. ¿Qué es cultura? Porque está bien, Dios trae una nueva cultura, va a plasmar en ese reino, va a hablar de su cultura. Ahora, ¿qué es cultura? Hace referencia, la palabra cultura nace del hecho del cultivo, o hace referencia al cultivo del espíritu humano y de la facultad intelectual del hombre. Cultura viene de cultivo, ¿no? De cultivar una parcela. O sea, la palabra cultura nace primero de ese concepto. Se cultivaba una parcela y de ahí nace la palabra cultura. Ahora, el hecho de que el Señor venga a plasmar su cultura quiere decir cultivar en la mente y en el alma. O sea, sembrar. Él es el sembrador que tira la semilla del reino de Dios, o sea, la palabra, y cultiva una parcela en nuestra mente y va poniendo parcela referente a diferentes situaciones. Eso quiere decir cultura, cultivar parcela, o sea, obrar en nuestra mente, tirar la semilla que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Ahora, yo voy a explicar para que ustedes vean cómo Jesús fue poniendo cultura del reino de Dios en sus discípulos. Y es lo mismo que usted y yo debemos hacer con nuestros discípulos. Y es lo mismo que sucede cuando usted viene al culto, justamente cultura, se le pone en el culto principios del reino, conceptos del reino. Por eso a veces la gente se confunde mucho con nosotros, porque decimos, somos cristianos, pero no tenemos la cultura del reino, mantenemos la cultura terrenal. Por eso tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, o si no confundimos a la gente, confundimos a nuestros discípulos y ellos no nos entienden. Déjeme explicarle ahora qué cultura el Señor empezó a mostrar. El Señor empezó a mostrar la cultura de la humildad. La cultura de la humildad no era una cultura terrenal. El Señor trajo esa cultura. Él vino a hablar de la humildad. Hasta ese momento, la cultura que había, la cultura de la soberbia, del altivo, del arrogante, del pedante. Pero Él vino a hablar de la cultura del reino y lo primero que habló fue de la cultura de la humildad. Cuando en San Juan capítulo número 13, el Señor habla
El Señor entra a un lugar, ya estamos cerca de la Pascua, el Señor habla que ya pronto Satanás había entrado en el corazón de Judas y le iba a entregar. Entonces, viendo los discípulos que habían entrado a una casa y ninguno de ellos se había lavado los pies, porque quien hacía esa tarea era de la persona más humilde, era del esclavo que había en la casa, el maestro, viendo que nadie quería descender, él se quitó el manto, él tomó un lebrillo, él tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llegó a Pedro, Pedro no aceptó y Jesús le dijo, si no permites que te lave, no tienes ni arte ni parte conmigo. Pedro explicó y dijo, Señor, lávame todo. Y Jesús le dijo, no, ya estás lavado, solamente voy a lavar los pies. Porque era costumbre cuando una persona viajaba que al entrar a una casa se le lavara los pies. Lógicamente era un trabajo que hacían solamente las personas más bajas, las personas más humildes de esa casa. El Señor tuvo la humildad. El Dios hecho hombre tomó una toalla, tomó un lebrillo y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Y después que había un silencio tétrico, Él se sentó y dijo, ustedes han visto lo que he hecho, ustedes saben quién yo soy. Bueno, ejemplo os he dado. O sea, el Señor nos dio ejemplo del reino, de lo que es realmente, mi hermano, la cultura de la humildad. En la Biblia, en 1 de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como siendo ejemplo de la grey. O sea, nosotros tenemos que ser ejemplo de humildad para nuestra congregación y a la vez nuestra congregación ir ganando y ir mostrando esa faceta de humildad que tiene que tener todo cristiano tiene que tener una postura de humildad, porque es la cultura del reino. El Señor va a sembrar en nosotros esa bendita cultura. Después está la cultura del dar, no entendíamos mucho eso, pero el Señor nos habló y Él dijo algo tan simple, tan sencillo, y quiero explicárselo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de mucho. El Señor nos enseñó la cultura del dar. Por lo general, el hombre quiere que le den, quiere que le entreguen. El Señor dijo, mejor es dar que recibir, porque el que da es porque tiene. La Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo. No solamente el Señor lentamente va sembrando en nosotros parcela, cultura del dar, sino también cultura de la humildad que el hombre de Dios debería tener. También está la cultura del servir. La Biblia dice tan claro, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por lo general en este mundo, las personas que están más arriba son servidas. Es una actitud piramidal, ¿no? Se sirve. O sea, el patrón, todo el mundo lo sirve, todo el mundo lo atiende. Jesucristo dijo, yo el más grande no vine a ser servido, sino a servir. Es que Él tiene que poner en nuestra mente la cultura del servicio. Él dijo, el más grande se hará el más pequeño. Y el más pequeño será el más grande. O sea, todo al revés. Nosotros, los hombres de Dios, usted, mi hermano, usted está para servir. Después está la cultura del trabajo, donde por lo general la gente evita el trabajar, escapa al trabajo. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Él nos mostró lo hermoso que es trabajar. Él tuvo que sembrar en nosotros y Él tiene que sembrar en nuestros corazones ese concepto que el trabajo es algo precioso. En el reino no hay lugar para los perezosos, ¿no? Jesús se cansó y estaba tan cansado que se durmió en la popa del barco de tan cansado que estaba, de tanto que había trabajado. Es que justamente es la cultura del reino. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que nuestra tarea es sembrar en la mente de nuestros discípulos esta bendita cultura? Sembrar lo que el Señor
ha puesto en nosotros y nosotros tenemos que tirar esa semilla en la mente de ellos. Es un trabajo minucioso, es un trabajo que hay que hacerlo, sí, amén. Después fíjense que el Señor, y esto es importante que usted lo sepa, el Señor a propósito hizo muchas cosas para que esa cultura se estableciera en sus 12, en sus discípulos, y a la vez esa cultura llegara hasta nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos que el Señor oraba constantemente, a horarios tempranos Él se apartaba a orar, y la Biblia habla que el Señor dijo, entren en lo secreto y oren a mi Padre, y el que entre en lo secreto, Dios va a recompensarle en público. Por eso los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Es que Él justamente oraba para mostrarle a ellos la importancia de orar, pero a través de un hecho concreto. Él les daba ejemplo. Por eso los discípulos nunca vinieron a Jesús y le dijeron, enséñanos a predicar. No, le dijeron, enséñanos a orar. El Señor quería, y lo hacía a propósito, que ellos entendieran que lo más importante en la vida de un hombre de Dios era la oración. También Él nos mostró la cultura del verdadero adorador. Él vino y dijo, mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros sepamos adorar. Tales adoradores, dice la Biblia, busca a Dios que le adoren. Hay un pasaje bíblico en Lucas 10, versículo 21, donde dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, el Señor fue estremecido, se regocijó. En algunas versiones dice, se estremeció en el espíritu y dijo, Padre, te alabo, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos y te plació revelárselo a los niños. La cultura del adorador, de adorar a mi Dios en todo momento y en toda situación. Mis hermanos, el Señor también habló que en este reino hay otra cultura y que es la cultura de la guerra espiritual. De la guerra espiritual. El Señor nos enseñó que hay una guerra, que hay que atar al hombre fuerte. Que en nuestro adversario, justamente su nombre, adversario quiere decir Satanás. Es el adversario que se opone a todo lo que sea Dios y a todo lo que es para Dios. El apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes satánicas malignas. Por eso el apóstol Pablo dice, vestido de toda armadura, porque estamos en una guerra. Él vino hablando, nos enseñó la cultura de la guerra espiritual. Y la Biblia aún dice, y no desconocemos las maquinaciones, la astucia del maligno. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nos habla que seamos sobrios, que nos cuidemos. Él nos enseñó, Él nos adiestró en la cultura de la guerra espiritual. También, y ya casi estoy terminando, Él nos enseñó la cultura de la dependencia. El hombre es de ser independiente. El hombre, por lo general, le gusta resolver las cosas por sí solo. Pero Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y habló que nosotros éramos los pámpanos, pero el Señor dijo que separados de Él nada podemos hacer. O sea, somos totalmente dependientes de Dios. Separado de Él no funciona. Él nos enseñó la cultura de depender de nuestro Padre. Por eso muchas veces nosotros decimos, si Dios quiere, si Dios nos ayuda, si Dios nos bendice. Todo depende de Dios, no depende de nosotros. Le damos la gloria a Dios, porque en el reino de Dios está la cultura donde Dios es el centro, donde Él abastece. Él es fuente de agua de vida para todos nosotros. Él nos sostiene y Él nos da. Hay un personaje en la Biblia llamado Jacob, que era un hombre que dependía de sí mismo. Y fíjense que él trató por todos los medios conseguir lo que Dios le iba a dar en Betel. Él lo quiso conseguir por sus propios medios.
hasta que un día en Peniel él descubrió que tenía que ser dependiente de Dios. Y dijo, Señor, no te voy a abandonar, no te voy a soltar hasta que me bendiga. Él comprendió y entendió la cultura de ser dependiente de Dios, dependiente del Espíritu Santo. El Señor nos enseñó la cultura de lo sobrenatural. Lo aprendimos de Él. Él sembró a través de su palabra en nuestra mente. Él cultivó ese concepto, que en Dios hay cosas sobrenaturales. Él dijo, en mi nombre, ustedes pueden echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y hacer cosas tremendas. Mi hermano, anímate a poner las manos sobre los enfermos. Anímate a bendecir a las personas. El Señor nos avisó y dijo, ustedes pueden hacer mayores obras todavía. Él nos enseñó la cultura de lo sobrenatural y Él nos dio esa capacidad. Mayores obras harán ustedes. El Señor nos dijo. También el Señor nos quiso enseñar y nos enseñó a través de la palabra y del ejemplo, porque ahí está, el ejemplo es la mejor enseñanza para que la cultura del reino entre dentro de nuestros corazones y se clave en nuestra mente y se plasme en nuestra mente. Él nos enseñó la cultura del equipo. Él juntó 12. Él podía haber agarrado multitudes, pero Él dijo, no, un equipo. De ahí en más, es tremendo eso, el formar un equipo. Él enseñó que las cosas se hacen con un equipo. Dentro del G12 hay una frase que es tremenda. Hay equipo. Cuando hay equipo, hay victoria. Jesús nos enseñó que Él eligió 12 hombres y Él nos enseñó la importancia tremenda que es preparar un equipo de 12 hombres. La cultura del equipo. Usted prepare 12 hombres y usted verá cómo la vida le va a cambiar, cómo usted va a hacer cosas tremendas. También el Señor nos enseñó la cultura de bendecir los niños. Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Él bendecía a los niños. Mi hermano querido, nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. El Señor dijo, dejad los niños venir a mí. Él dijo, no los mates, déjalos venir a mí. Por eso es tan importante que nosotros cumplamos con esa tarea y vamos a bendecir a nuestros niños. Bendigo a nuestros niños. Después Él nos enseñó la cultura del poder de la sangre de Cristo. La Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, y por medio de esa sangre en el reino de Dios todo pecado es perdonado y toda obra de maldad desaparece, y la conciencia no nos puede acusar más de ninguna obra muerta, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos bendice. Él nos enseñó la cultura de la sangre. Él también nos enseñó la cultura de la resurrección. Él grabó parcela, Él sembró en nuestro corazón y en nuestra mente que hay resurrección. Él fue el primero, el primogénito. Él fue el primero que resucitó para no morir nunca más. Y nosotros también vamos a resucitar. En el reino de Dios, la cultura de la resurrección es un emblema, es un poder sobrenatural. Nosotros resucitaremos. El que cree en mí, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Esa cultura ya entró en nuestros corazones. Yo creo en la resurrección. Yo sé que el día que me muera, y por más que todo un estadio me diga lo contrario, yo sé que el día que me muera voy a ir a su presencia con un cuerpo resucitado. Y eso es lo que me sostiene. Y eso es lo que me alienta. También el Señor nos enseñó la cultura del sufrimiento. Vivimos en un mundo que a la gente no le gusta sufrir. Pare de sufrir. Como que pareciera que sufrir es algo malo, ¿no? Padecer no es bueno, pero nunca deberíamos decir que es malo. Si nosotros vemos la historia de ese siervo Job, cómo Dios lo bendijo después de padecer. Jesús le dijo al apóstol Pedro, mirá que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y después tú vuelto, confirma a tus hermanos. Después Pedro pasó a ser el hombre tremendo que era, el hombre de Dios. Y por último está la cultura de la renuncia. El que no deja padre ni madre no es digno de ser mi discípulo. Pero renunciar, todo pasa a ser secundario en el reino de Dios. Dios es lo más importante. Él nos enseñó esa cultura a través de su palabra. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la semilla. Y cuando yo leo la palabra de Dios, parcelas de conceptos del reino de Dios se van formando en mi vida y yo voy entendiendo y voy comprendiendo. ¿Saben, mis hermanos? Cuando uno ha sido sembrado en Dios, cuando parcelas de palabra de Dios han crecido y ha crecido justamente, han cultivado y ese cultivo ha hecho mi cultura de tanto estar en culto, me he vuelto un hombre culto, me he visto un hombre bendecido por Dios, entonces yo ya estoy preparado para cumplir ese gran mandato. La Biblia dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Yo estoy apto para predicar primero con el ejemplo. Iglesia, es muy importante predicar con el ejemplo. Porque si no, lo que escribe la mano lo borra el codo. No, usted tiene que predicar con el ejemplo. Porque tengo su cultura. Porque ya hay parcelas de palabra de Dios dentro de mi vida. La siembra ha llegado. Por eso el Señor dice que busca frutos. Busca fruto porque Él, a través de su palabra, ha sembrado parcelas en tu vida. ¿Qué más puede hacer el Señor? En el Cantar, en el capítulo 5 del libro de Isaías, habla de que el Señor hace un cántico. Y por último, después que le hizo todo a la viña, preparó la lagar, preparó todo, la cercó, hizo todo. Y dice, y buscando yo uva, hallé uva silvestre. O sea, ¿qué haré yo con esta viña? ¿Qué más podría yo hacer? Mis hermanos, es tan importante que nosotros tengamos una buena siembra de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vayan y prediquen esta cultura, la cultura del reino. La cultura del reino, tenemos que predicar esa cultura. El que roba, no roba más. El que engaña, no engaña más. El que es un borracho, no se emborracha más. El que es un adicto, no. O sea, el mentiroso deja de mentir. O sea, esa es la cultura del reino. Imagínense si los políticos no deberían estar contentos con la iglesia evangélica. La iglesia evangélica trae parámetros nuevos, trae vino nuevo, trae bendición nueva. Los jóvenes cambian, los seres humanos son transformados de adentro para afuera. La Biblia habla que el que creyere esto será salvo y será un hombre bendecido. Ustedes son los sembradores de la cultura del reino. Perdón. Yo soy el sembrador de la cultura del reino y usted no se tiene que cansar de hacer eso. Tiene que empezar por casa primero. El que no siembra la cultura del reino en su casa no puede. El que no gobierna bien su casa con la cultura del reino, donde hay un Dios. En mi casa, Dios es el Señor. Todos le servimos a Dios. En mi casa, la sangre de Cristo es la más poderosa. Mis hijos han aprendido eso. En mi casa, si hay alguien enfermo, oramos por esa enfermedad, porque por sus llagas somos sanos. O sea, la cultura del reino. En mi casa creemos que mejor es dar que recibir. Lo más bello. Y mis hijos lo han aprendido. Por eso ellos hacen eso, porque está la cultura del reino en sus corazones. Es tan importante. Ustedes son sembradores de esa cultura. Siembren la semilla en los corazones. Hagan parcela en las mentes de sus discípulos. Por eso, como decía el título de este mensaje, creando una cultura intencionalmente. A propósito, usted tiene que hacerlo. Así como Cristo caminó 33 años a propósito, diciendo aún el Señor Jesucristo en el día de reposo, Él sanó a un enfermo y Él puso la cultura. ¿Acaso en el día de reposo no es mejor hacer bien que mal? O sea, Jesús dijo, aún más, ustedes son señores del día de reposo.
Porque en la cultura del reino, hacer el bien es lo más importante. Mi hermano querido, mi hermana querida, ¿saben? Esto se lo predico a los líderes. Tenemos que empezar por casa, poner la cultura del reino. Ya basta. En el reino de mi Dios no hay grosería, no hay insulto, no hay odio, no hay rencor. En la cultura del reino de Dios se perdona al enemigo, al que te ofende. En la cultura del reino, al que te pide que le lleves una milla, tú le llevas dos. En la cultura del reino, uno piensa que el otro es superior a uno. En la cultura del reino, uno siempre está para bendecir, para socorrer, para ayudar, para atender. En la cultura del reino desaparece el individualismo y aparece la palabra equipo. En la cultura del reino hay poder sobrenatural de lo alto. Si ustedes todo eso lo ponen en su mente, pastor, ¿cómo logro tener esa cultura del reino? A través de la palabra. Esta es la semilla que tú tienes que sembrar en tu mente. Es siembra, hermano. Es cultivar. Tú te vas a cultivar con la palabra y a la vez vas a cultivar a tus hijos y tus hijos van a cultivar a tus nietos y así, y van a tener la cultura del reino donde mi Señor va a ser el Salvador. Mi hermano querido, mi hermana querida, ¿qué te parece si en esta noche le decimos, Señor, abre nuestra mente? Abre nuestra mente porque nosotros realmente queremos tener esa capacidad de reino. Señor mío, queremos ser hombres con propósito. Queremos movernos con esa capacidad. Quieras, y por favor, Señor, ayúdanos en eso. Sabemos que es tan importante. Queremos esa cultura que viene a través de cultivo, de cultivar parcelas en nuestra mente a través de la palabra. Señor mío, yo te pido que bendigas a nuestra congregación. Bendigas a mi hermano, Señor. Esa persona que le está contando, le cuesta mucho entender tu reino. Enséñale, Señor. Enséñale a amar la palabra para que lentamente él en su mente vaya poniendo esa hermosa siembra y por último, Señor, él tenga tu cultura. Dios mío, en el nombre bendito de Jesús. Ahora, Dios, danos la capacidad de ser sembradores, de sembrar en otros. No lavado de mente, no, sino sembrar la palabra de Dios en la mente de diferentes personas. Aquella persona que le cuesta dar, muéstrale, Dios, que es mejor dar que recibir. Aquella persona que le cuesta perdonar, dile, Señor, que el que no perdona no va a ser perdonado. Dios mío, aquella persona que le cuesta creer en lo sobrenatural, dile, Santo Dios, que tú le has hecho para que haga mayores obras de las que tú hiciste, Señor. Y en tu nombre haremos un montón de cosas maravillosas. Aquella persona que todavía no ha entendido que hay guerra espiritual, que hay un maligno que está constantemente peleando contra la iglesia y contra nosotros, muéstrale que estamos en guerra y que se vista de toda armadura de Dios que tú le has dado para que resista el día malo, Señor mío. Dios mío, aquella persona que le cuesta orar, muéstrale, Señor, que entrando en su cuarto, tú le vas a recompensar en público, Santo Dios. Y Señor, por último, aquella persona que le cuesta ser adorador, muéstrale, Santo Dios, que tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, hazle estremecer. Como tú dijiste, te alabo, Padre, porque escondiste esto de los sabios y de lo entendido y lo has cultivado en la mente de los humildes. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias porque de aquí en más, Señor, vamos a ser una generación tremenda que vamos a cultivar la palabra de Dios en los corazones. Vamos a crear una cultura intencionalmente en la mente de nuestros discípulos y de nuestra iglesia y de nuestra congregación. Gracias, Padre Santo, por todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga muy mucho y la paz de Cristo sea con todos ustedes.